¿Cómo están, amigos? Estamos con Mauricio Medinaceli, es analista en el área de hidrocarburos. Y bueno, gracias por concedernos este tiempo para abordar un tema crítico que impacta directamente a la economía, ¿no? Y la estabilidad social de Bolivia, que es el suministro de combustibles. Sin duda, esto ha sido un tema de debate, más que todo porque hablamos de un punto de inflexión. El reciente debate es la aprobación de la ley de importación de combustibles junto con la persistente preocupación de sectores como el del transporte por un posible gasolinazo, que es lo que ellos han asegurado que podría existir, y también subraya la urgencia de redefinir una estrategia nacional, más aún cuando estamos hablando de un cambio de gobierno. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. ¿Cómo estás, querida Miros? Gracias por la invitación. Bueno, nuestras preguntas vamos a diseñarlas para ir más allá de un diagnóstico de la crisis. Vamos a hablar primero lo que refiere a la sostenibilidad de financiera y subsidios. Mauricio, ¿qué mecanismos de ajuste no impactante al consumidor final se puede implementar a corto plazo para aliviar la carga del subsidio y reducir la presión sobre las reservas internacionales, garantizando al mismo tiempo el suministro de combustible? Bien, bueno, yo creo que se puede charlar sobre disminuir la carga al sector más pobre, porque aquí hay un concepto. La pregunta que yo traslado a través tuyo, querida Miros, a la gente que escucha, es si desea subsidiar a quien maneja un Mercedes-Benz, o a quien maneja un BMW, o a quien calienta la piscina de su casa con gas natural o GLP. Entonces, probablemente la respuesta sea no. Hay gente cuyo poder adquisitivo, digamos, podría financiar, podría pagar un precio sin subsidio, pero hay gente que no. Entonces, quizás la estrategia es levantar y ayudar con otro tipo de subsidio, se llama subsidio directo, a las familias más pobres. Eso podría al mismo tiempo disminuir la presión sobre el déficit fiscal, podría ayudar a levantar el subsidio y, digamos, no castigar tanto a los deciles más pobres de la población, digamos, a la gente más pobre. Otra estrategia que se puede implementar, que quizás no es en el corto plazo, pero yo considero que podría ser el próximo año, es importar crudo o petróleo, vamos a decir, en lugar de producto terminado. Entonces, cuando uno importa petróleo, lo tiene que refinar en el país, en las plantas de refinación de Bolivia. Naturalmente hay que importar un petróleo adaptado a esas plantas. Y de esta forma, uno, digamos, el costo de importación disminuye y por tanto el costo del subsidio disminuye. Porque para tener un orden de magnitud, el crudo puede estar, digamos, en $60 y el diésel terminado puede estar en el orden de 100. Pero, claro, primero es necesario diseñar esta estrategia después de tener un plan de emergencia en los primeros meses. Entonces, esto es por pasos. Y para ir desmontando el subsidio sin afectar, digamos, a los más pobres. Esas serían algunas ideas que se pueden plantear. Más allá de la reciente ley de importación, ¿cuál podría ser la estrategia a mediano plazo para asegurar y diversificar las fuentes y rutas de suministro de combustibles, minimizando la vulnerabilidad a shocks geopolíticos o logísticos, por ejemplo? Sí, yo creo que hay que revisar la historia de Bolivia y en la historia de Bolivia uno encuentra respuestas muy interesantes. Digamos, el año 2000-2001 se implementó un sistema de mayoristas privados por bloques. Quizás tú te acuerdas, querida Miros, porque en esa época nos conocimos. Se habilitaron los bloques mayoristas, se licitaron estos bloques mayoristas y la idea es que estas empresas tienen la obligación de abastecimiento a distintas regiones del país. Y la idea es otorgarles abastecimiento, por ejemplo, a La Paz mezclado con una región en el norte de Potosí. Es decir, estos mayoristas tienen la obligación de abastecer a lo que sería carne con hueso, digamos, porque no todos quisieran entrar al eje central, pero hay que asignarles los ejes donde el mercado es más pequeño. De esta forma, si uno otorga una concesión, digamos por 3 o 5 años, se permite que
estos inversionistas, estos mayoristas privados, puedan realizar una inversión de tal suerte que puedan construir unas plantas o puedan alquilar las plantas de YPFB y luego abastecer con producto al mercado interno como su única obligación principal. La actual ley de hidrocarburos menciona que el único mayorista en el país es YPFB. Eso lo aprobaron en el año 2005. La pena es que al ser el único mayorista del monopolio, tenemos los problemas que tenemos, ¿no es cierto? Que YPFB no tiene la capacidad financiera siquiera para emitir una carta de crédito. Entonces uno esperaría que el sector privado sí tenga esa posibilidad. Vamos entonces con la siguiente consulta que tengo, ¿no? En lo que refiere a, bueno, considerando la disminución de la producción de hidrocarburos, ¿cuál podría ser un plan, digamos, concreto para incentivar la inversión en exploración y explotación de gas y líquidos y así acelerar tal vez proyectos que permitan a Bolivia reducir significativamente su dependencia de la importación en los próximos, digamos, 3 años? Correcto. Entonces nuevamente hay que revisar la historia y la historia nos sugiere que el protocolo, digamos, la ruta crítica viene de la siguiente forma. Primero uno crea el mercado o consigue el mercado y después hace la inversión. Hasta la casera del mercado, ¿sabes? ¿No? Si va a invertir en un puesto en el mercado, lo primero que tiene que saber es si le van a comprar. Y una vez que sabe que le van a comprar, entonces, bueno, hace la inversión correspondiente. Ninguna casera, ninguna empresa privada, por más pequeña que sea, hace una inversión sin conocer el mercado. Por tanto, Bolivia navegó por estas cosas, por esta situación en la década de los 90, y lo que hizo el gobierno boliviano es firmar un acuerdo de intención primero y un contrato de exportación después con el Brasil. Por tanto, ese era un gran mercado que se abría en ese momento para el gas boliviano. Una vez abierto ese mercado, las inversiones fluyeron naturalmente porque el mercado estaba asegurado. Entonces hay dos formas de atraer inversiones. Una es abriendo mercados internacionales, Brasil y otros, y la otra potenciando o mejorando las condiciones del mercado interno. Hoy por hoy, nadie quiere invertir en el mercado interno porque el mercado interno ofrece precios subsidiados. De esta forma, entonces, lo que hay que hacer es levantar el subsidio progresivamente de tal suerte de hacer atractivo el mercado interno y atraer estas inversiones. Pero entonces, ¿qué mejoras específicas en la infraestructura, por ejemplo, de transporte, almacenamiento y distribución, o sea, poliductos, refinerías, tanques, son prioritarios y con qué cronograma podría ejecutarse para optimizar la logística interna y evitar futuros cuellos de botella en la entrega a los surtidores? Es que considero que esto parte de la modificación del decreto 24914 de 1997, el decreto 25530 de 1999, de septiembre de 1999, donde se establece un reglamento de precios para la comercialización de productos derivados del petróleo, digamos, fiscalizados y regulados. Entonces, este reglamento lo que hace es establecer márgenes. Estos márgenes, como tú dices, asigna un precio de referencia, que sería el benchmark para el precio al productor, asigna márgenes para la refinería, para el almacenaje, para el transporte, etc. Estos márgenes no se actualizaron los últimos 20 años y por tanto, entonces, la inversión que necesitan estos equipos, estos activos, probablemente está de capa caída porque el margen que reciben primero es en bolivianos y después no se actualizó. De esta forma, para lograr dar los recursos e invertir en toda la logística y en toda la cadena de valor que tú mencionas, es necesario que el levantamiento del subsidio sea vía mejorar los márgenes de la cadena de valor, el precio de venta de petróleo en el mercado interno y, naturalmente, incrementar el impuesto especial a los hidrocarburos y derivados, que es un impuesto al consumo de gasolina y diésel, en la proporción que establece la ley 1606, es decir, ajustado por inflación, UFB o depreciación del tipo de cambio. Por tanto, el primer paso es un ajuste en el reglamento de precios vía regulación económica, probablemente potenciando la ANH, y luego abriendo el mercado al inversionista privado, primero en la parte de comercialización, mayoreo,
el minoreo ya está, digamos, con estaciones de servicio privada. Y luego, la refinería en el país probablemente se queda con YPFB, pero hay que darle producto para que siga, pues para que trabaje a la máxima capacidad. Pero entonces, además de la gestión del suministro actual, ¿qué política de Estado sugiere se impulse para iniciar una transición energética progresiva y viable, ¿no? Buscando alternativas al diésel, la gasolina, para disminuir estructuralmente la demanda nacional de combustibles fósiles importados. Sí, ahí, a través tuyo, querida Miros, hago la pregunta al dueño del minibús. Y al dueño del minibús le pregunto, ¿usted quiere hacer la transición energética comprando un minibús eléctrico que le va a costar $30,000? ¿O usted continuará manejando un minibús que utiliza gas natural o gasolina, que le cuesta 3 veces menos? Entonces, la transición energética, que en realidad yo le llamo diversificación porque no hay tal cosa como la diversificación energética parte de potenciar la demanda. La demanda en este momento en el país es muy pobre, está consolidada sobre hidrocarburos fósiles y la economía como tal está consolidada, porque hasta donde yo sé, no se pagan regalías y no se paga IDH por paneles fotovoltaicos, no se paga regalías e IDH por la generación hidroeléctrica, tampoco se paga regalías e IDH por energía eólica. Entonces, la condición para lograr una transición quebrado, diversificación energética, es lograr una transición fiscal primero, es lograr una transición laboral, porque hay mucha gente, muchos chicos que han estudiado ingeniería petrolera. La pregunta es, ¿qué hacemos con estos chicos que estudiaron ingeniería petrolera, trabajadores? Y luego, ¿cómo sustituimos las pequeñas, pero, digamos, positivas exportaciones de gas que actualmente tiene el país, ¿no? Bueno, ya estamos a pocos días para que se dé un cambio de viraje, ¿no es cierto?, en el gobierno. Hay muchísimas voces de qué va a pasar de aquí en adelante, cómo van a poder manejar todos estas áreas, estos temas tan delicados, porque realmente están heredando un gran, podríamos decir, un gran peso, ¿no?, una gran piedra encima. Mauricio, tú nunca has estado alejado de la realidad nacional y obviamente estás muy empapado de estas temáticas. ¿Tú qué crees que nos puede esperar en soluciones que no, obviamente no van a ser a mediano plazo? Tienen que ser un poco más allá, ¿no? Porque estamos hablando no solamente de paliativos o de soluciones que se tienen que dar para poder apagar pequeñas fogatas, sino estamos hablando de soluciones estructurales que se esperan de aquí en adelante. O sea, nuevas expectativas, nuevo gobierno de aquí a unos días nada más. Sí, en realidad yo cambiaría tu analogía, querida Miros, de fogatas a una muela cariada, que es como siempre he explicado el subsidio. El subsidio es con una muela cariada. Y lo que se hizo los últimos 20 años es no ir al dentista. ¿Por qué no se quiso ir al dentista? Porque se decía que iba a afectar a los más pobres, que el consumidor le iba a doler, que éramos tan pobres que no aguantábamos el levantar el subsidio. Pero claro, como cualquier diferimiento, todos hemos sufrido cuando no vamos al dentista a tiempo. Entonces, la pregunta que traslado a la gente que escucha es, cuando a usted le duele la muela, tiene una muela cariada, evidentemente no quiere ir al dentista y por 20 años quizás no va, pero algún momento tiene que ir. Esto no se soluciona, digamos, una muela cariada no se soluciona con inspiración divina o algo así. Se necesita una intervención profesional que va a doler, sí, va a doler, porque justamente no se tomaron las medidas durante 20 años para que este dolor sea, digamos, progresivo en el tiempo. Por tanto, no es apagar una fogata, hay que ir al dentista, no solamente en materia de caries, sino en otros aspectos de la economía boliviana. ¿Por qué? Porque durante 20 años se dilató, no se hizo, digamos, esa tarea. Ahora, respecto a lo que viene al futuro, y esto, Miros, tú también te debes acordar, cuando el Poder Ejecutivo planteó la ley de hidrocarburos el año 2004, planteó, por ejemplo, el ICH, que quizás no muchos se acuerdan, el impuesto complementario a los hidrocarburos. Este ICH que planteó el Ejecutivo en su momento tenía
algunas características que hay que retomar. Primero, se le decía al Parlamento y se le decía a la gente que no podíamos aplicar un 50% a los campos de petróleo, porque justamente Bolivia no era un país petrolero, era un país gasífero. Y el temor de aplicar el 50% de regalías al petróleo era que la inversión en campos de petróleo, que no eran grandes tampoco en el país, iba a disminuir y por tanto las importaciones iban a subir. Bueno, entonces no se hizo eso y justamente 20 años después estamos sufriendo esa, digamos, sordera, vamos a llamar así, de la sociedad civil boliviana por no quizás escuchar alguna recomendación sobre el sistema impositivo. Por tanto, hay que rescatar eso. No todos los campos en Bolivia pueden pagar 50% y en todo momento. Bolivia no es un país petrolero, es un país, bueno, semigasífero, entonces hay que recuperar la idea de impuestos diferenciados para que entienda la gente, quizás que no está vinculada al sector. Tener el mismo 50% para toda la producción boliviana es como que todos los bolivianos tengamos la misma talla de terno. No va a calzar, porque tenemos distintas tallas. Entonces, lo mismo, a cada campo de petróleo, como el que estamos viendo en pantalla, digamos, necesitamos aplicarle un sistema impositivo óptimo para la operación de ese campo. Esto en el sistema impositivo. Y como eso, hay varios aspectos que se deben tratar en una nueva ley de hidrocarburos, que en simple es pasar de una ley de hidrocarburos de cosecha, que es lo que tenemos ahora, pero cero siembra, a una ley de hidrocarburos de siembra y ya no tanto de cosecha. Perfecto. Entonces, Mauricio, si digamos hubiera la oportunidad de que te digan, señor Mauricio Medinaceli, nos gustaría que usted sea ministro, ¿qué responderías? Bueno, el desafío está planteado, tú sabes, querida Miros, que estas cosas, tú ya tienes cuántos tiempo trabajando, entrevistando al Poder Ejecutivo. Sabes que las cosas a veces cambian, entonces es mejor ir con cautela en este caso, ¿no? Porque cuánta gente hemos visto, querida Miros, que dijo sí o no y después todo cambió. Es mejor hablar, digamos, sobre los hechos. Muchísimas gracias, Mauricio, entonces, por habernos dado muchísimas, podríamos decir insumos, ¿no? De lo que podemos esperar de aquí en adelante. A ti, querida Miros, y a la gente que nos está viendo. Perfecto, entonces seguimos con el programa. Gracias.